personas. Y son Bueno, yo personas. creo que sí. Pero dime en serio. Estoy de acuerdo en parte con Meli. ¿No? De todo lo que se puede hacer, pues también cosas. Pero sí que es verdad que en todos los partidos sí que han intentado... Bienvenidos, toledanos, toledanas, o de donde quiera que seáis, al episodio 13, porque no somos supersticiosos. Y este episodio lo hemos titulado Cuba libre, y hemos puesto las interrogaciones en libre. Como no, desde Toledaneando siempre estamos pegados a la actualidad y para ello, pues nada, contamos con nuestros... Algunos ya empiezan a ser aquí antiguos tertulianos. Tenemos a Julio Guinea, que es, entre otras muchas cosas, especialista en relaciones internacionales y, como no, en este tema de hablar de Cuba teníamos que contar con él. Julio, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Aquí estamos contigo. Bueno, y tenemos a Patricia Torres, que sabéis que hoy vamos a hablar de exilio, pues es nuestra toledana exiliada en Irlanda y a la que algunos fans, como digo yo, de Toledaneando ya la estaban echando de menos, que llevamos varios episodios sin contar con ella. ¿Qué tal, La Patri? guerrera. Aquí estás. Bueno, y cuando estábamos debatiendo de qué hablar, pues enseguida que salió esas protestas del domingo 11 de julio, que nadie esperaba, por cierto, ahora hablaremos sobre ello, en muchas ciudades de Cuba, pues nos dijo Patricia, oye, pues yo tengo aquí en Irlanda una amiga que nos puede contar mucho de cómo ella ha vivido los años atrás, de cómo ella está viviendo este momento también como cubana, porque nació en Cuba y ahora está en Irlanda. Y es Gabriela. Gabriela, muy buenas. Tal, Aquí estás. ¿Cuánto tiempo llevas en Irlanda? ¿Más que Patricia o...? 3 años. O sea, casi puedo decir que 3 años. Bueno, entonces llevarás mejor el inglés, ¿no? Que Patri, ¿o qué? Nada, la Patri lo lleva bien. Tampoco seamos tan duros. Ella habla mucho mejor que yo, vamos, ¿dónde va a poner? Bueno. Que nos vamos a nuestros bloques, como hacemos siempre, que hay mucho de lo que hablar. Bloque 1. Bueno, pues vamos a hablar directamente ya de lo que nos ha movido para hacer este episodio, que fueron las protestas del pasado domingo 11 de julio, que parece que se empiezan a convocar por Telegram de manera espontánea y ante una situación que están viviendo los cubanos, y yo creo que la mejor manera de empezar este bloque es que nos los cuente Gabriela. Cuéntanos cómo viviste eso, porque tienes familia ahí en Cuba, ¿no? Sí, claro. A ver, ese día, para ser bastante concreta, ese día yo estaba hablando con mi madre y de repente mi madre empezó a decirme que la gente estaba saliendo a la calle. Ay, Y bueno, nos sorprendimos las dos y realmente es que, o sea, fue como una especie de... A ver, el cubano ya como tal no podía más, fue espontánea, como tal la manifestación fue espontánea. sí. Las personas ya directamente no tuvieron, o sea, no tenían comida, no tenían medicina, habían familias que estaban dentro de su casa y ya veían que sus familiares estaban muriendo. Fue algo así como que, o sea, ya es como estar ahogado, ya como la soga al cuello y decir, bueno, ya no me queda nada, no tengo comida, no tengo medicina, no tengo absolutamente, lo que me queda es, o sea, salir a la calle. Ya el último paso es abrir la puerta y decir, por favor, ayúdenme, porque no hay nada, o sea, no había nada. Y es que nos sorprendió a todos. Bueno, mi madre me lo decía y yo decía, pero que la gente esté en la calle, pero ¿por qué? Y de repente las noticias, de repente Eso. O todo sea que empezó a revolucionar. antes de verlo por la tele, te lo estaba contando tu madre, qué curioso. Claro. Ya, es que, claro, como ella está ahí, lo ve todo. Sí, ha sido en función de los pueblos. Ha habido pueblos pequeñitos que incluso, porque claro, el gobierno respondió con policía, con unidades militares, y en algunos pueblos pequeños incluso tuvieron que retroceder de cómo estaban siendo esos movimientos, que no ha trascendido que hayan sido violentos, han sido movimientos, pues bueno, pues de desesperación, como está comentando Gabriela. Cuéntanos, Patri, allí también en Irlanda estas cosas internacionales, ¿cómo las vivís? ¿Estaba al caer esto? A ver, yo que la tele no la veo, entonces, bueno, Ah, yo estoy siempre, tú sabes, con mi radio y bueno, y en verdad fue de casualidad. Me empezaron a salir en TikTok, estaba viendo lo típico, estaba viendo TikTok y te empiezan a salir vídeos y como le doy al like, pues me salen más y más y más y más. Y fue que no sé si te acuerdas, Gaby, y te escribí y te puse, ¿has visto lo que está pasando en Cuba? Bueno, claro, Ya. evidentemente, que menuda pregunta, yo también. Pero bueno, que digo, está saliendo a la calle, digo, ojalá esta vez sea la definitiva, ojalá tengan la paciencia y la fuerza
Claro. para hacer caer a ese gobierno maldito y miserable y esta vez sea la definitiva, porque en verdad era lo que decía Gaby, es que no tienes nada y cuando ya no tienes nada que perder, pues ya lo mismo te da. Entonces creo que han llegado a ese punto y pues después de 60 años de dictadura, yo deseo desde mi corazón que ojalá sea ya la definitiva y pueda derrocar al gobierno. Sí, bueno. Ya has soltado la frase mágica de que Cuba es una dictadura, cosa que aquí en España algunos no lo reconocen. Bueno, ya hablaremos de eso. Es verdad que el gobierno pensaba que esto lo tenía bien atado todo y que incluso la ciudadanía estos 60 años pues no había saltado de esta manera porque parecía que no le compensaba protestar contra el gobierno, pero ahí estaba la desesperación. Y la respuesta del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo algunas frases, por ejemplo, no vamos a admitir que ningún mercenario y contrarrevolucionario provoque un estallido. Claro, es que, bueno, perdón. No, es que al final es llamar contrarrevolucionario al que no sigue la revolución. Porque cuéntanos, Julio, claro, es que Cuba está en una revolución, luego analizaremos un poco más los años de estos 60 años de revolución, pero esto, tú como especialista en relaciones internacionales, para que pase, tiene que pasar algo gordo a la situación del pueblo, ¿no? Claro, es lo que comentaba Gaby. Cuando la situación es tan drástica que los insumos no llegan, los alimentos, las medicinas, cuestiones básicas, humanitarias, digámoslo así, y la población está al límite. De hecho, me contaban compañeros que habían estado en Cuba, que uno iba al supermercado y se encontraba las estanterías de los botes de champú y veía que estaban llenados a diferentes cantidades y decían, pero ¿por qué están los botes a una manera tan dispar? Dice, es que los empleados del súper lo cogen para llenarse ellos sus propios botes, entonces ninguno termina de estar a la misma altura. Es decir, hay una situación de necesidad muy grande. Ante esa situación de necesidad, unido a que hay países de su alrededor que antaño les ayudaban y ahora no, debido a la situación económica en la que se encuentran, como por ejemplo Venezuela, pues les daba petróleo a cambio de un subsidio, ¿no? Un exacto. O la antigua Unión Soviética, que hasta el momento de su disolución pues ayudaba abundantemente a Cuba. De hecho, el 98% del petróleo que consumía la isla procedía de la Unión Soviética, con lo cual siempre ha estado bajo el paraguas de alguna potencia de corte regional y que la ha ayudado, o algún país grande con ciertos beneficios económicos. Y eso es lo que ha faltado. Ya que estamos hablando de la situación económica de Cuba, me gustaría destacar que antes de la revolución la situación económica era muy diferente, ya que el PIB de Cuba superaba al de Italia y al de España, y era uno de los países con mejor futuro y mejor desarrollo de toda Latinoamérica. Sí, antes de la revolución del 59, que fue esa guerra civil que ganó el Partido Comunista. Aún habiendo otro dictador, pero bueno, la situación era esa. Porque bueno, ya supongo que más adelante hablaremos del supuesto bloqueo, que no es tal, que es un embargo. Sí, básicamente. Sí, por cerrar un poco este bloque, hemos dado algunas claves, Julio. También ha habido un plan de ajuste del gobierno como tal, ¿no? Claro. ¿En qué términos hace ese plan de ajuste? ¿Económico, social o...? Sí, al reducirse los ingresos económicos debido a que la caída de visitantes a la isla ha sido muy pronunciada con los últimos años de Donald Trump, pues las divisas se han visto afectadas. A eso sumado al embargo, como decía Patricia, que, a ver, con anterioridad a la revolución, la isla, desde que la dejó España, tras el desastre del 98, la situación buena no ha sido, porque 4 años después estuvieron los estadounidenses y pesaba sobre la propia isla una deuda de más de 400 millones de dólares heredada. Todo eso ha servido como losa para el crecimiento futuro y luego, unido a los sucesos de la revolución, ha terminado de matar a la propia Cuba. Entonces es como el caso haitiano, una cosa similar, la propia deuda que venía del pasado impide el desarrollo de la nación, y eso, unido pues en momentos puntuales de ayuda por parte de algunos actores internacionales como la URSS o Venezuela, pues le han hecho salir a flote. Pero llega el COVID, que es la madre de las crisis, y ahora sí, pues eso.
eso era Pero lo que... también, Julio, si Sí. el propio país no puede producir nada, o sea, el Ya. PIB no puede desarrollarlo, da igual la losa que tenga, porque todos los países del mundo están endeudados. De hecho, por ejemplo, China es el país más endeudado del mundo y ahí lo tienes como primera potencia. Entonces, Claro, produce. Nada, aquí se acaba el subsidio venezolano y Gaby, ahora que decía Julio el tema del coronavirus, claro, aquí estamos hablando de vacunas. Entiendo que allí en Cuba eso se ve como algo de ciencia ficción, ¿no? Pues sí, Sí. hay 6.000 casos diarios. Qué barbaridad. Así que, y bueno, ¿pero de no sé. contagios o de defunciones? Contagios. Defunción creo que son entre 45 y 100, no estoy muy segura. Bueno, Sí, pero bueno, tampoco te puedes fiar de los datos que dan. Tampoco te puedes fiar porque es que no, los datos no son, o sea, no son verídicos, o sea, no son pero Supuestamente decían reales. que habían desarrollado 2 o 3 vacunas, pero no tenían jeringuillas para... Pero no está, no está aprobada. vale. Esas vacunas no están aprobadas. Ellos dicen, aunque no estén aprobadas, se las están aplicando a los ciudadanos, pero no... Es como No los queda voluntario, o caso. sea, se lo están aplicando a los ciudadanos como conejillo de India, ¿sabes? Más o menos. Pero no está validada, no está autorizada. Esa vacuna no Qué es barbaridad. nada Sí. ahora mismo. No, por eso te preguntaba lo de las vacunas. Bueno, pues cerramos con este bloque. Fue un poco una convocatoria. Lo que ha llamado la atención es que ha sido en muchas ciudades de Cuba a la vez. Dicen que ha sido como por Telegram y tal, ¿no? Que empezó a moverse... Y el gobierno cortó la red de internet Sí, ese día, por el gobierno cierto. cortó el internet, o sea, fue... Claro, los cogió de sorpresa, ellos no pudieron, los cogió de sorpresa y bueno, cortaron el internet porque es lo más rápido que pudieron hacer en ese momento. A día de hoy has vuelto a hablar con tu madre. eso. Mi madre está utilizando un VPN, o sea, el VPN. Sí. ¿VPN puede ser? Vale, está Claro, utilizando no. VPN para poder conectarse a internet porque no hay internet ahora mismo en Cuba. O sea, a no ser que tengas VPN. ¿Y siguen las protestas o no? Porque como lo están Claro, las protestas siguen, pero eso es una historia bastante larga de lo que está pasando ahora mismo, que eso lo voy a explicar con calma más adelante. Perfecto. Porque las protestas quieren seguir, pero bueno, ya se imaginarán, ¿vale? Es más difícil. Okay. Fenomenal. Oye, pues hemos avanzado con este tema. Hemos empezado con las protestas del 11 de julio, pero como veis, va a haber más en el futuro. Y vamos a echar ahora un ojito al pasado en el segundo bloque. Bloque 2. Desde Toledaneando, siempre también en esa labor divulgativa, pues más de uno se habrá preguntado, oye, ¿por qué ha pasado esto en Cuba? Sí, yo sé que las condiciones no eran muy buenas, pero el que ha llegado a que un 11 de julio del 2011 estemos como estemos, el 2021, digo, en 2011. Cuéntanos, Julio, hemos titulado este bloque Cuba desde la Revolución del 1959 porque hay 60 años de revolución. Cuéntanos. Claro, tenemos que pensar que en la década de los 60 tenemos al dictador Fulgencio Batista, que está imponiendo una serie de políticas donde, bueno, se desplazan los movimientos revolucionarios de izquierdas. La Segunda Guerra Mundial, pues sabemos que ha culminado y, bueno, pone de manifiesto que hay una nueva correlación de fuerzas en el escenario internacional, ¿no? Hay 2 grandes bloques, está el bloque capitalista y el bloque comunista. Y Cuba, que estaba ahí como esa perla del Caribe, un poco alineada más cerca de los Estados Unidos que de la Unión Soviética, pues vive internamente un proceso revolucionario con una guerra entre el 53 y el 59, más o menos, y da como resultado que los hermanos Castro, el señor Fidel, con el Che Guevara, etcétera, pues se hacen con el poder. Sobre todo ahí vemos esa imagen de los Castro que continuarán adelante y, como todos buenos revolucionarios del libro, pues empiezan nacionalizando las fábricas, las industrias, las propiedades de la tierra, para luego decir que se las reparten al pueblo. Es decir, ya sabemos que termina en manos del gobierno, todo empiezan a adoptar un modelo de economía planificada. Sí. Y las empresas huyen de Cuba. Claro, ya en esos momentos, en esos años, empiezan a ver el teatro de operaciones alrededor de la isla, porque tenemos la crisis de los misiles, tenemos la actuación de Estados Unidos, que
claro, en plena Guerra Fría está el mandato de Kennedy, que intenta acceder a esa isla y es un completo fracaso. Entonces, claro, hay un momento de tensión máxima que podía haber estallado, como dijimos, la Tercera Guerra Mundial, pero se calmaron las aguas y los soviéticos decidieron retirar las plataformas de misiles nucleares desde la isla de Cuba. Y entonces Cuba ya quedó como un escenario más acercado al bloque soviético. Durante las siguientes décadas, Cuba va a seguir esa línea, que nos lo puede contar Gaby, de nacionalización y control exhaustivo de la economía de todos los sectores por parte del gobierno, y eso convierte a la economía en un escenario pues mucho más ineficiente, porque si no tenemos la ley de la oferta y la demanda, pues todo intentando ser controlado hasta el último grano de trigo, pues al final da lo mismo que produzcas 5, que produzcas 15, te van a pagar el mismo precio o todo va a quedar para el Estado, con lo cual no hay espacio a la iniciativa privada. Vale, bueno, pues vamos a parar esta primera fase un poco, por llamar a la primera fase, que entiendo que acabaría hasta que acabó el muro de Berlín, ¿no? La Guerra Fría. Eso es. Todos esos años hasta el muro de Berlín, con el momento más álgido que tuvo la crisis de los misiles, pero luego ya Cuba queda en un segundo plano, un régimen acercado a la Unión Soviética y la Unión Soviética ayudando al régimen a sobrevivir y avanzar en ese escenario de autarquía, porque es donde el propio régimen, luchando por sobrevivir en que su vecino norteamericano no está dispuesto a comerciar en la misma magnitud porque intenta acercarse más a sus aliados occidentales, pues opta por esa línea de acercarse a la Unión Soviética. La Unión Soviética les da de todo. Y ahí, Gaby, hubo mucho exilio en esos años. He leído por ahí que hay como 2 millones de cubanos por el mundo. Sí. Y vienen de esa primera fase muchos de ellos, de cuando, después de la Guerra Fría, años 60, 70, 80. Eso fue un sálvese quien pueda. Toda esa época fue un sálvese quien pueda. La gente se iba, escondía las joyas que tenían de familia, o sea, de su familia las escondían en el pelo. No sé, fue como huye porque sabían lo que venía. No sé cómo explicarles realmente. Las familias que, bueno, puedo decir de clase alta y clase social, clase media también. Ellos sabían lo que sabían el futuro, sabían lo que se le venía. Sí. Entonces fue escapar. Literalmente. Vale. O sea que ahí a lo mejor la educación, como dices, tuvo también un papel, ¿no? La gente que sabía lo que venía. Claro, porque como mismo, o sea, tampoco tengo mucho que decir porque Julio lo ha dicho todo, básicamente, sí, pero sí. Tú eres la propia cubana. Ya, pero los partidos socialistas se aprovechan del pobre, ¿no? Para poder gobernar y entonces ¿y qué te es una mentira todo, realmente. Sí. Oye, Gaby, ¿y qué te ha llegado de la época anterior a esta revolución del 59? ¿De verdad Cuba era ese tan paraíso, vamos a decirlo así, de prosperidad y tal, de turismo? ¿Cuándo? Exactamente. Antes de la revolución del 59, antes de que se estallara la guerra civil. Bueno, antes de la revolución nosotros éramos como la ciudad de París. Fíjate. En esa época. Y había de todo, o sea, era como los años 60 o 50 en Estados Unidos. Había oportunidades. Había oportunidades, por lo menos, vale, sí, mucha gente habla más de Batista, pero había muchísima más libertad de expresión que ahora. Entonces... Ahora los vídeos ponen en evidencia la falta de derechos civiles y políticos que tiene la población. De hecho, el propio país se ha negado a ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de Económicos, Sociales y Culturales. También creo que algo muy influyente ha sido el cambio de generación, que ahora mismo los jóvenes tienen acceso al Internet. Claro. Supongo que los jóvenes cubanos están viendo desde sus casas lo que hay más allá de esa dictadura. Entonces estarán diciendo, ¿por qué hay gente libre y yo no? Entonces supongo que esa nueva generación en la que ya no se traga los cuentos
de la dictadura, de que si Bueno, a ver, bloqueados y demás, porque es cierto que Cuba comercia con más de 90 países en el mundo, entonces no tiene ningún tipo de bloqueo, simplemente, bueno, lo que hablábamos antes del embargo, porque había fábricas de azúcar de Estados Unidos que expropiaron y entonces pues se les embargó, pero eso no quita que ellos pudieran comerciar. Vamos, que es como decía Gaby, es todo una mentira bien montada, pero creo que esta mentira ya está tocando a su fin. Evidentemente, yo ya sabéis que soy enemiga declarada del comunismo. Hasta cuando tiraron el muro de Berlín quedó claro hacia qué lado corría la gente y está demostrado históricamente que el comunismo es un fracaso en el país que lo pongas, a excepción ahora mismo de China, aunque bueno, pagando la población con su felicidad, evidentemente, y con su vida, pero bueno, en términos generales el comunismo es un fracaso. No, vamos a ver, si el tema del comunismo yo te entiendo, pues en tu opinión está claro. El tema, y por ejemplo, Corea del Norte lo que tiene es que es un país comunista, pero está aislado. Pero es que Cuba nunca va a estar aislado, porque geográficamente siempre va a estar rodeado de Estados Unidos por arriba, de toda Hispanoamérica. Sí. Entonces, claro, ha vivido en ese aislamiento, en ese intento de aislamiento durante 60 años, que ha llegado donde estamos ahora. Vamos avanzando. Hasta que llega Hugo Chávez, que Hugo Chávez llega como en el 98 hacia Venezuela. Claro, ahí hay como 10 años, Julio, que entre la URSS y el subsidio de la URSS y el subsidio de Venezuela, pues ahí Cuba estaría sumida en la miseria también, que sería los años 90, ¿no? Sí. No, a ver, nos queda un poquito Julio y arrancamos. Lo puede decir Gaby, pero bueno, ese tiempo se le conoce como periodo especial en tiempo de paz. Un periodo especial donde se lleva a cabo un mayor control doblemente añadido al que ya existía, porque ahora sí nos tenemos que ajustar el cinturón, hay que racionar la totalidad de todo, o sea, la totalidad de los alimentos, de los productos de consumo, y claro, se convierte todo en una situación pues de mucha más escasez. Por eso, en aquellos años también hubo el llamado maleconazo, un escenario de protestas, porque hubo un grupo de 4 barcas que intentaron salir de la isla con gente queriendo llegar a la Florida, porque si llegabas a Miami, pues pum, ya poniendo en el pie, pues eras un ciudadano estadounidense y no te podían echar. Pero se vivió. Ahora te ha cambiado ahí. ¿Ah, sí? Sí, te ha cogido la voz de otro micrófono, te ha cambiado de repente. Julia, bueno, ya como somos todos Julios aquí. Gaby, entiendo que ahí casi estaban naciendo tú ahí, ¿o no? No te hemos preguntado la edad. Yo, de hecho, nací en el 93 y, bueno, el pleno periodo especial, o sea, sí, o sea, se cae la Unión Soviética, no había nada de nada y, bueno, básicamente la mitad de mi familia emigró a Estados Unidos. Recuerdo que había un bombo en esa época que era como que te ganabas un viaje a Estados Unidos. Era un concurso, era como una lotería y el premio era ganarse un viaje a Estados Unidos. Y bueno, ya se pueden imaginar la cantidad de gente que jugaba ese bombo para irse. Y bueno, mucha gente emigró. En los 80, en los 90, muchísima gente se fue porque es que no se podía vivir. Ya empezaba, pero no era tan malo como ahora. Era el periodo especial ahora mismo, realmente mucha gente le extraña, ¿eh? Bueno, lo que había en ese tiempo y no había nada. Qué bueno, fíjate, ¿no? Sí, Julio, Patricia. Cuando lo del maleconazo, sé que hubo una estrategia por parte de la dictadura de Castro en el que permitieron salir de la isla a todo aquel que quisiera abandonarla, incluyendo enfermos y delincuentes, de todo, violadores y demás, que fue, como decimos nosotros, la 13-14, que le hicieron a los Estados Unidos, evidentemente, porque los mandaron para allá. Entonces, yo lo que he oído en algunos comentaristas de la radio, que me parece que podría pasar, que pase lo mismo y que en este caso se deshagan otra vez, porque eso apaciguó las aguas y permitió otros 14 años de dictadura, me parece que fue, no sé si estoy bien en las cifras, pero bueno, ¿creéis que podría volver a pasar esto? ¿O tú, Gaby, crees que ya la juventud quiere recuperar su tierra para vivir en ella y poder vivir? No, es totalmente quieren recuperar su tierra para vivir en ella. Eso está de más decirlo.
Sí, yo definitivamente. creo, Ya no hay, o sea, no hay más engaño, o sea, ya claro. no se puede más, ya no. No, ahora nos dirá Julio, pero yo creo que la diferencia del maleconazo con ahora es, por ejemplo, el Internet. Es decir, ahora es imposible que Cuba esté aislado, por mucho que lo intenten, ni mucho No, que es corten imposible, Internet y tal, imposible. claro. También en Estados Unidos se está viendo muchas manifestaciones de cubanos Claro. viendo la intervención militar de Estados Unidos, por ejemplo en Miami, o sea, toda la zona de allí está exigiendo una intervención por parte de los Estados Unidos. Supongo que, vamos, no supongo, que la mayor parte de una población muy importante de cubanos, o sea, de Miami, son cubanos y pues supongo que como ciudadanos norteamericanos también están su derecho a exigir una intervención por parte del presidente de los Estados Unidos, que sería lo ideal para mi forma de ver y lo que sí que definitivamente marcaría la diferencia, por supuesto. Ya, eso no. ¿Te refieres, pero intervenir, te refieres a desplegar tropas o cómo? Sí, Que vayan y cojan a los dictadores y se los lleven y los metan ahí, yo que sé, no sé, ¿cómo las llama la prisión esa que está ahí? Pero es que hay una cosa hoy que en el derecho internacional es que hay que respetar la soberanía de los estados y ya, solo se puede respetar, solo se puede romper ese principio si en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se autoriza una operación. Claro, ha ocurrido. Yo entiendo que para que exista una soberanía tiene que haber una legitimación y en este caso no hay legitimación porque el pueblo no ha votado. Entonces, pero ahí entran negocios más profundos, o sea, nadie puede meterse en Cuba porque si alguien se mete en Cuba, Rusia va a meterse. Nadie, no se puede poner en criterio en Cuba. No se puede, es una cadena, o sea, no, además que... No se puede invadir países para restablecer, quitar o poner gobiernos, me refiero. Esa mentalidad, entre comillas, es muy colonialista, no creo que pero no se puede hacer. No creo que estemos hablando de invasiones como, por ejemplo, cuando Hitler invadió Polonia. Polonia. Sea, es el propio pueblo el que está pidiendo auxilio, o sea, están saliendo a la calle. Pero es el propio pueblo... Es el propio pueblo el que tiene que deponer a un régimen. Podremos nosotros ayudarles con ayuda a la sociedad civil para que se organice, pero son los propios cubanos los que tienen que cambiar a su gobierno. No podemos ir como Estados Unidos en su momento fue y derrocó a un régimen, el iraquí. Entonces no puede ir a Irak a quitar un gobierno. Eso ha ocurrido en momentos pasados, pero tenemos que aprender de la historia y no podemos ir quitando y poniendo gobiernos. Tiene que ser el pueblo. Venezuela quitar a su dictador. Cuba, los cubanos tienen que quitar a sus dictadores. Y si las protestas ayudan, precisamente para eso luego viene la represión del tirano. Pero pues es que también tiene que haber un equilibrio. El problema es que el pueblo cubano, el pueblo venezolano no está armado y sin embargo los gobiernos sí que lo están. Esta gente está saliendo al pueblo, a las calles a protestar y los están acribillando, los están masacrando, los están desapareciendo. Hay un montón, ya no sé cuánto llegará la cifra, no sé si Gaby lo sabrá. El otro día yo escuché 400 personas desaparecidas, casi todos jóvenes, los padres desesperados buscándolos, nadie les da razón de ellos, no saben dónde están ni lo que han hecho con ellos, ni si están vivos o no. Entonces no creo que es que la situación sea la misma. O sea, creo que es que... Bueno, todavía estamos a distancia de ver lo que está ocurriendo, el número de muertos como asciende en Venezuela, por ejemplo, con la represión. Pero en Cuba lo que se ve son gente desaparecida, jóvenes que están sobre todo en cárceles que les torturarán, seguramente. Habrá una tortura abierta, les romperán costillas, algún que otro hueso para que aprendan la lección y se les quite la mente de alguna manera quejarse contra el gobierno y pedir más libertad. Aquí lo que hay es la consigna del gobierno, es patria o muerte, así que a continuar con esa consigna. Esa es la triste realidad, pero tienen que seguir tirándose a la calle, es la única manera. Y con eso, la atención pública internacional y los gobiernos del mundo presionar sobre Cuba para que cambie su actitud. Esa es la manera. Ha habido casos inéditos como el caso de Dina Star, que hablando en directo con el programa 4, con el Todo es mentira de Risto Mejide, la fueron a detener en directo a su casa. Igual sí. También la corresponsal en Cuba de ABC, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, pero sí que también está desaparecida. No, ya la han liberado, Ah, pues mira, me alegro. Hoy no lo he oído. Bueno, os reorganizo un poco el tema, que vais a otros bloques que vamos a hablar del futuro. Estábamos en la... No, es interesante porque al final estamos en la etapa 2, o sea, en los años 90, donde Patricia intentaba asimilar aquel maleconazo que fue en el 94, me parece, con lo que podría ser ahora. Yo creo que ahora los tiempos han cambiado, hay más uso de Internet, pero es verdad que los cubanos en su momento pues no
no decidieron cambiar al gobierno, por así decirlo, aunque había cierto fragor social. No, pero creo que el maleconazo fue muy diferente porque fue algo que Eso. que se concentró más en La Habana. Este movimiento creo que ha sido más generalizado. No tiene comparación, sinceramente. Por eso, No tiene punto de comparación. Pueblos, ciudades Nada. de Cuba en general. El maleconazo fue en el malecón. No, es así. Vale, y luego nos iríamos a una No, Avi, tercera... es así. Sí, claro. Nos iríamos a una tercera y última etapa para acabar con este bloque y esta tarea divulgativa que os digo, que ya sería la etapa, yo diría, más bolivariana, ¿no? Con Hugo Chávez, y ahí sí que vendría el subsidio venezolano, donde Chávez y luego Maduro, pues nada, pues han hecho que Cuba incluso exportara petróleo, por lo que he podido entender. Sí, ellos saquearon Venezuela. Fíjate. Cuéntanos, Julio, ¿cómo ha sido esa etapa hasta ahora que ha dejado de abrir el grifo Venezuela, por así decirlo? Cuéntanos. Claro, la llegada de otros gobernantes afines ideológicamente a la dictadura cubana hizo que se tendiesen puentes de encuentro, de mayor relación, y detrás de esas relaciones más estrechas, pues conlleva que debajo de la mesa pasemos petróleo, pasemos productos de primera necesidad, etcétera. Entonces, el pueblo cubano, entre comillas, ya vivió una etapa un poquito menos de escasez y menos penurias a la que tuvo entre la caída de la Unión Soviética y la llegada de Hugo Chávez al poder. Durante esos años, en esa relación dorada entre Cuba y Venezuela, entre La Habana y Caracas, pues supuso un reforzamiento de las tesis de la izquierda, y eso, unido a que en otros países de América Latina también gobernantes de izquierda se hicieron con el poder, pues empezó a haber una mayor sintonía y eso le benefició al país. Claro, con la caída en desgracia de este chavismo y lo que viene siendo la decadencia venezolana, las malas decisiones políticas y alguna de las que adoptó el régimen cubano, que fue, por ejemplo, la liberalización de sectores económicos como el turismo, que supuso la entrada de capitales para cadenas hoteleras y resorts que llegaron y se instalaron, bueno, pues eso produjo un efecto que todavía no se notó tanto la crisis. Venezuela decaía, pero Cuba seguía siendo un destino privilegiado para el turismo. Y luego ya, cuando Cuba ya cae es precisamente en el momento en que Maduro no tiene fuerzas ni para sostenerle ni ayudarle, es evidente, y queda claro que Cuba se encuentra en una situación mucho más precaria con los 4 últimos años de Donald Trump. Con Obama parece que hubo una relación maja, amistosa, digámoslo así, porque aún así el embargo se mantuvo, hemos de decirlo, porque la etapa final de Bill Clinton recrudece el embargo sobre el país y eso afecta económicamente a la isla, y Obama no lo retira porque sigue asumiendo que en Cuba se están violando los derechos humanos. Entonces, por responsabilidad intergeneracional, va a seguirlo manteniendo hasta que el país respete de mayor medida los derechos humanos. Como eso no sucede y no da su brazo a torcer, con Raúl Castro hay un mayor acercamiento, pero poco más. Llega la crisis del COVID y es lo que clava la puntilla en la economía y es lo que hace que la gente, como decía Gaby, salte a la calle y espontáneamente, porque no hay un mayor orquestamiento, salvo que también las élites culturales, en estos momentos atrás, como decía Patricia, ha habido a gente que la han detenido en directo, ha habido detenciones a artistas, a cantantes. Entonces eso, la cultura internacional hispanohablante, pues han entrado en contacto entre sí gracias a las redes sociales, y la chispa es ese cúmulo de cosas económicas, descontento social, el tema cultural, pues ese tutum revolutum ha sido que una de las grandes divisas de estas protestas ha sido patria y vida. Qué bueno, sí, luego hablaremos de nada, has hecho un resumen muy rápido y muy bueno, porque verá que son unos años bolivarianos donde la clave también está en las relaciones con los Estados Unidos, como has dicho. ¿Eso cómo lo habéis vivido, Gaby? Porque al final, con el apaciguamiento un poco de Obama también podemos aprender para un futuro. Intentar tender la mano, pues te cogen el hombro, se facilitaron los viajes entre Estados Unidos y Cuba y tal, pero al final la falta de libertades era las mismas. Cuéntanos. Nada. Bueno, sinceramente, yo diría que eso fue un paripé. Nada cambió. No sé, quizás vinieron un poco más cruceros, pero... Eso, perfecto. O sea, tampoco, sí, un poco más de turismo, pero tampoco... Recuerda que todos los beneficios y todo lo que se gana con el turismo va para el gobierno, y a lo que nos toca a nosotros es como, no sé, ni siquiera es un 1% de nada. Migajas. Entonces,
no es que tampoco hayamos visto un cambio, sí, bueno, nos ilusionamos, pero que las cosas seguían igual y al final o sea, la comida de los perros, como lo que deja las sobras, era lo que estábamos cogiendo nosotros. Vale, pero Ellos sí se estaban beneficiando bastante con ese tiempo, por Le- supuesto. Hubo una plaga, bueno, una plaga, no, una infección, porque ya estaban vendiendo croquetas hechas con carne de rata. Es que no me acuerdo de la... Eso fue en el periodo especial. De hecho, eso fue en el periodo especial que bueno, como estaba diciendo Julio, en los 90. En los 90 en los 90 estábamos muy mal. Ahora estábamos fatal. De hecho, hacían, sí, tampoco quiero desprestigiar aquí lo que se hicieron en los 90, pero sí es verdad que se hicieron comidas con cosas muy raras. Muy raras. Y sí, Bueno. habían animales raros también. Y, o sea, no sé. por cerrar con esta... Lo que es indignante es que nuestro gobierno no sea capaz de reconocer que esto es una dictadura, que haya muchas personas comunistas que incidan en que la educación en Cuba es súper genial, pero ¿de qué te sirve tener una buena educación, ser ingeniero Claro. o ingeniera y luego tener que estar prostituyendo? Claro, si no tienes futuro es algo que no... De comer a tu familia. No, está claro. Oye, Patri, por cerrar el bloque esta última década y tal, o sea que es mejor lo que hizo Trump que lo que hizo Obama, porque a Obama le engañaron o cómo. ¿Mano dura y ya está o cómo? A ver, a mí es que Obama me parece un señor que ha sido, pues no sé, es así tipo Pedro Sánchez, pura propaganda. No dirá que Trump tampoco lo ha A Trump se le ha criticado un montón y, por ejemplo, ha sido el primer presidente de los Estados Unidos que no ha iniciado ninguna guerra, dejó el PIB en máximos históricos, el paro en mínimos históricos. Creo que, bueno, que tendría sus cosas, porque, a ver, es un megalómano de estos y bueno, un multimillonario. Trump es Trump, es que no tiene ni palabras. Lo que le quedaba era eso, pero bueno, no sé, es que el tema de Cuba... Está claro. No, que desde fuera... La verdad es que si analizamos la historia, al fin y al cabo todos los presidentes de los Estados Unidos han seguido una misma ruta, porque en verdad ahora mismo no recuerdo el año en el que, seguro que Julio no lo puede aclarar, el año en el que el presidente que declaró el tema del embargo, pero ningún otro presidente de los Estados Unidos ha cogido y lo ha derogado ni lo ha levantado. Entonces... Pero es que no se puede, porque, a ver, Cuba tiene una tan mala, ¿cómo se dice? Cuando manejas la economía súper mal. O sea, es como que no, Cuba no paga, Cuba pretende que todo se lo den gratis. Y tiene una mala gestación, una horrible gestación de la economía. Y por eso es que Estados Unidos no quiere hacer negocios con Cuba, porque es que uno, no le da nada a los ciudadanos, dos, se quedan con todos los del gobierno. ¿Qué negocio van a querer hacer con ellos? Si es que no hacen nada. En un futuro, obvio, eso es obvio. En un futuro considero que si esta situación llega a buen término, ojalá y lo deseo, llega a buen término y hacen un proceso hacia una democracia, entiendo que Estados Unidos, al ser su vecino y una de las potencias del mundo, en este caso hoy, a día de hoy creo que la segunda. No sé si este tema se va a hablar ahora, ¿se va a hablar ahora este tema? ¿Puedo decir algo sobre negocios final, entre...? Vamos a hablar de otros países de Latinoamérica y de un poco del futuro, que ya deja Patri la cosa de Donald Trump y al final tú mismo te has dado cuenta, es que no es fácil. Es verdad que a lo mejor Obama pues intentó y a ver si podemos hacer algo, pero a veces pasa como los nacionalismos en España, que les das un dedo y te cogen hasta el hombro. Y desde los gobiernos, pues como estamos hablando, que ya lo hablamos. La verdad es que a mí el Obama siempre me ha parecido que queda bien. La gente, como era el primer presidente negro de la historia de los Estados Unidos, pues todo el mundo, pero en verdad tampoco es que hiciera nada que le hiciera. Lo mismo que hicieron los demócratas, lo hicieron los republicanos. Otro día hablamos de Biden y de Trump y esta gente. Cerramos el bloque 2, que nos ha dado mucho juego, pero es verdad que era muy bueno hacer este repaso histórico donde le hemos ido metiendo coletillas para que todos tengamos claro el por qué hemos llegado a este punto en Cuba. Bloque 3, lo hemos titulado El resto de conflictos en Latinoamérica, porque es verdad que esto de Cuba es ahora actual por estos movimientos del 11 de julio, pero hay muchos países que estas situaciones de pobreza y de falta incluso de libertades, pues también las están viviendo. Los especialistas dicen, y ahora iremos hablando, que por muy parecidos que sean a Cuba,
no hay ninguno que tenga que soportar una dictadura como tal de un único partido. Yo creo que es un tema como muy objetivo que sí que podemos analizar. A lo mejor República Dominicana o Puerto Rico pueden tener situaciones parecidas, pero claro, es que lo que se está viendo en Cuba es algo muy específico. A ver, vamos a hacer así un pequeño repaso de países de Latinoamérica. Patricia, por ejemplo. Bueno, mira, yo esto era lo que comentaba el otro día, no sé si te acuerdas. Bueno, creo que esto nos teníamos que ir un poquito a un contexto histórico, porque desde mi forma de ver la historia, como fan de la historia, no soy una experta como Julio, pero me gusta, entonces considero, he llegado yo a mis propias conclusiones, bueno, conclusiones no, me baso un poco en los hechos también, que siempre ha habido una gran campaña de desprestigio desde el mundo anglosajón hacia la hispanidad. ¿Qué querían conseguir con esto? La separación y desagregación de todos los países latinoamericanos de España. ¿Cómo nos ha ido en general a todos? Pues bastante mal. A ver, yo entiendo perfectamente que cada país tenga que tener su independencia y por supuesto lo aplaudo, pero hemos fallado en el sentido de no haber seguido trabajando juntos, como por ejemplo si hubiéramos sido como la Unión Europea, pero la Unión hispano-iberoamericana, ¿vale? Entonces creo que desde el mundo anglosajón, por eso muchas veces desde términos internacionales no se atreven a intervenir, ni atreven, directamente es que no les interesa, porque en verdad el mundo vivió cientos de años bajo la sombra de la hispanidad y pues supongo que eso no le interesa a nadie. Entonces creo que también todos estos gobiernos crecientes comunistas que se han ido implantando últimamente hasta las últimas elecciones que ha habido en Perú, que se habla de fraude electoral. El otro día estuve escuchando a uno de los abogados más importantes de Perú que han interpuesto una querella porque es que hay más de 400.000 votos de personas muertas y niños que han votado en estas elecciones al Partido Comunista del Sendero Luminoso. Entonces se habla, pues eso, de pucherazo en las elecciones y creo que hay muchos intereses internacionales en que los países latinoamericanos no se desarrollen, porque si en verdad lo pensamos bien, son países que tienen todo para ser potencias, porque tienen toda la riqueza y tienen unas tierras fantásticas donde no creo que les falte la comida. Entonces creo que hay intereses en el mundo que, igual que África, o sea, es lo mismo, en verdad son las zonas más ricas del mundo, pero bueno, están explotadas por los países, digamos, del primer mundo. Yo diría que más bien están explotadas por los que están en el gobierno. O sea, los gobiernos se aprovechan de sus propios ciudadanos y venden pero también tenemos que ver un trasfondo y ver a quién le interesa que estos países estén ahí atascados en esa situación. Venga, vamos avanzando. Julio, a ver. Yo también me sumo a la tesis de Gaby en el sentido de que hay mucha corrupción. O sea, uno de los puntos de partida por los que América Latina no se desarrolla es la propia corrupción, es la propia falta de cultura de las élites políticas para con sus pueblos. Solo con señalar, por ejemplo, el caso de Guatemala, donde la mitad de la población es analfabeta, ya nos viene a señalar un dato muy triste, y es la cantidad de personas que no acuden a la escuela para aprender a leer y escribir. Entonces, en buena medida, la falta de desarrollo que viven los países latinoamericanos se debe a su propio no anhelo de unión entre ellos mismos. Mira, hay una cosa en la que yo vengo peleando mucho tiempo con los compañeros con los que me cruzo que me cruzo en los debates académicos, es ¿por qué no hacéis lo mismo que en Europa se ha hecho con la Unión Europea, pero en América? O sea, ¿por qué no hacéis un proyecto de Unión Americana entre vosotros para luchar contra la corrupción, para luchar contra el tráfico de seres humanos, para luchar contra todas esas mafias que operan, el narcotráfico, cómo roba miles de millones de dólares? Eso lo estuvimos hablando en un debate que tuve con el propio expresidente de Colombia hace unas semanas. Entonces, creo que ese es uno de los grandes fallos que tienen los países americanos y es una de las lacras por las cuales se escapan miles de millones de dólares a otros destinos, a paraísos fiscales, a los bancos que están en el Caribe, y ahí es donde deberíamos de luchar, ¿no? Esos impuestos que... Tener un sistema, tener un sistema político como... Perdona que interrumpa. Tener un sistema político como Suecia, como Holanda, como Alemania, que o sea, que el pueblo crezca, que nos unamos, como me dijo Julio, o sea, que queremos un poquito, preocuparnos un poco de
Porque Mira, el otro día escuchaba a una historiadora que había hecho un análisis de todas las dictaduras comunistas y llegaba a la conclusión de que la cuestión es que las personas que no tienen nada, bueno, prefieren que nadie tenga nada, sin darse cuenta de que ellos también se van a ver perjudicados en un futuro y van a tener menos de lo que ya tienen. Entonces acaban entrando, supongo que lo que les une, pues no sé si es, llamémoslo el odio, la envidia, llámalo como quieras, y pues al final es en perjuicio de toda la sociedad. Vale, bueno, vean que no vamos de hora. Más o menos nos ha dejado claro, que era una de las cosas que pretendíamos con el capítulo de hoy, que esto no solo pasa en Cuba, que en Latinoamérica es verdad que hay muchos conflictos. Y otra cosa que quería decir, que se me había ido, que me ha vuelto. Vamos a ver, yo como nombre de mexicano, que tenemos muchas veces este tipo de conversación, bueno, con Gaby sí, pero Gaby pensaba más como yo. Bueno, en este sentido, ellos tienen mucha cultura, que supongo yo, que como siempre la izquierda, el socialismo se ha metido en la educación de la gente, y a ellos los inculcan en el colegio, que todas sus desgracias son a causa de la conquista de los españoles, cuando llevan ya 500 años y no han levantado cabeza. Y tenemos el claro ejemplo, por ejemplo, de Alemania, que en 10 años después de la Primera Guerra Mundial se recuperó y se volvió potencia mundial. Entonces, es eso, les hacen un poco vivir dentro del odio y al fin y al cabo los gobiernos es de lo que viven, de generar el odio. Tenemos nuestro propio gobierno en España que lo único que hace es eso, implantar odio entre la población, que si hombres y mujeres, que si... Vale, no, esa educación. Julio, sé que no queda mucho tiempo, pero es importante que diga algo, o sea... Muchos también de los problemas que tiene Latinoamérica, además de lo que dijo Julio, bueno, el otro Julio, es que es lo que vende mi país hacia otros países de Latinoamérica. O sea, lo que ellos venden, por supuesto, venden lo que les da la gana, dan la información que les da la gana de que todo es maravilloso y tal. Eso, bueno, otros países de Latinoamérica tratan de hacer lo mismo y eso es uno de los problemas que tiene Latinoamérica ahora mismo, que está muy mal porque tratan de seguir un sistema como mi país que es mentira. O sea, que prácticamente toda Sudamérica puedo decir que los problemas que tienen es porque tratan de copiarnos a nosotros pensando que es algo bueno, pero es algo horrible. Se aprovechan de la ignorancia y de la desinformación que el pueblo efectivamente, tiene. O sea, pues esas las claves que hemos dado. No han tenido acceso a los estudios para los engañan. Pues y es que esto había sido siempre lo mismo con reyes y demás, y siempre pues los gobernantes es obvio que nos quieren ignorantes para hacer con nosotros lo que quieren. Fenomenal. Oye, cerramos este bloque, que ya sé que este es un tema muy interesante. Sí, la verdad que podríamos hacer 3 programas. Venga. Último bloque 4. ¿Y qué futuro nos espera? Volvemos a aterrizar en Cuba. Hemos ido dando algunas claves, como que nadie puede imponer su criterio en Cuba desde las relaciones internacionales como tal. Yo qué sé, pues se podrían... parar a algún tipo de relaciones de Europa y Estados Unidos con Cuba, a ver que se nos acopla algo, pero no, tiramos. Venga, vamos a acabar con este bloque. Gaby, por ejemplo, ¿qué futuro nos espera? ¿Qué te cuentan? ¿Qué caldo de cultivo hay ahí? ¿Está en la buena o qué? Yo, futuro como tal, o sea, después de todo el sufrimiento que tenemos que pasar, porque esto creo que va a ser un proceso bastante largo, van a ser bastantes manifestaciones, pero un futuro bueno, porque en Cuba lo que más hay son gente preparada, gente con 2 carreras, gente con máster y preocupada no voy a estar porque hay muchísima gente preparada para dirigir mi país y ponerlo como Dios manda, ¿sabes? Qué bien. Pero como tal, es un proceso largo, o sea, pero llegamos, o sea, por supuesto, es que lo que más hay es gente preparada. Qué bien, joder, qué clave tan esperanzadora. Julio, a ver, nos comentabas antes que has estado escuchando la canción esta de Patria y Vida y tal, que es como un rap. Eso también da un poco de esperanza, ¿no? Que desde el interior de Cuba salgan estas canciones reivindicativas y tal, que han sido una de las que se han entonado en esta protesta. Cuéntanos, ¿qué futuro nos espera en Cuba? Pero han prohibido, por cierto, decirlo. En Cuba queda un futuro donde, como en todos los regímenes donde la libertad no está garantizada,
pues que la lucha continúe. De hecho, recuerdo en 2011, cuando yo estaba en la Facultad de Historia, y me enteré de una triste noticia, de un suceso, de un joven que se había metido en un avión, en el tren de aterrizaje, y llegó muerto a Barajas, porque había querido escapar de la isla metido donde van las ruedas del avión. Se llamaba Donis, el chico tenía 23 años. Murió porque en el trayecto se alcanzan temperaturas de menos 50 grados bajo cero, y el chico murió cuando llegó a España. Entonces, eso que nos quieren vender de que la imagen de que el paraíso socialista es pervivible y la gente quiere estar allí, de España la gente no quiere salir en las ruedas de un avión, de Cuba sí. La gente se echa al mar por desesperación. En España la gente no se echa al mar, sino que a España la gente quiere llegar porque hay libertad, hay democracia, hay respeto a los derechos humanos y hay un estado del bienestar. En Cuba no lo hay. Y ese es el principal problema y escollo que tiene un país que todavía cuenta con un nivel de subdesarrollo muy grande. Y podrán echar la culpa a Estados Unidos o a mil males, pero el principal mal está en su propio gobierno, en su propia obcecación de que ese sistema de mantener las relaciones públicas es el que debe de persistir. Son los propios cubanos los que tienen que decir basta, salir a la calle. Y la comunidad internacional y en concreto la Unión Europea mostrarse inflexible, y España ahí tendría que estar diciendo no se puede permitir estas situaciones de abuso de los derechos humanos en Cuba, porque es una nación hermana, porque tenemos un gran aprecio al pueblo cubano y porque evidentemente nos une mucho más que 300 o 400 o 500 años de historia, nos une la sangre y lo que queremos ahí es que se respete la vida de las personas. Y si Díaz-Canel no lo quiere hacer, bueno, pues tendrá entonces que haber sanciones por parte de la Unión Europea, pero el futuro está en que tendrá algún día que llegar la libertad a Cuba. Perfecto, has hablado de sanciones, has hablado de que ahora, gracias a Dios tenemos internet. Patricia, cierra. No, yo estoy totalmente de acuerdo con los dos. Como no tengo más que aportar porque ya lo habéis dicho todo, me gustaría hacer una añadidura porque no tenemos más bloques, pero sí que me gustaría darle caña a nuestro gobierno, como siempre, para no perder la costumbre. Sí. Y bueno, el papel de España también. En relación de lo que decía Julio, me resulta bastante hipócrita, que siempre en la línea de la izquierda, cómo defienden la invasión de España por parte de Marruecos, de las personas africanas que se ven abocadas a coger esos cayucos, esas lanchas o como lo quieras llamar, para cruzar y buscar una vida mejor, y no se les da compasión de las personas de Cuba que tienen que hacer lo mismo para ir a Miami y son incapaces de reconocer que es una dictadura lo que hay en Cuba. ¿Por qué? Lo que me hace preguntarme es ¿por qué? ¿Qué pasa? Que las maletas que les trajo Delphi, las 40 maletas que llevaban droga, llevaban oro, llevaban, no sé, llevaban dinero, ¿qué es lo que deben para no poder reconocer que Cuba es una dictadura? ¿A quién se lo deben? ¿A Podemos? ¿Se lo deben a la dictadura de Venezuela, a la dictadura de Cuba? ¿A quién se lo deben? O sea, me parece avergonzante, más que nada ya porque no es solo el partido del PSOE, de Podemos, etcétera, están representando a España, están representando al gobierno de España, y la mayor parte de los españoles, seguro que como coincidirán conmigo, estamos avergonzados del papel que está haciendo nuestro gobierno a nivel internacional en este sentido, porque como bien decían, las personas del pueblo cubano son nuestros hermanos, y prácticamente somos familia, tenemos cariño, tenemos historia y deseamos con todo nuestro corazón que sean libres y seguramente que todos los españoles, si pudiéramos hacer, por lo menos los españoles de bien, si pudiéramos hacer cualquier cosa para que esto se diera, lo haríamos, no como nuestro gobierno, que además, perdón, y ya termino, el gobierno español debería ser el propulsor para que toda Sudamérica, por supuestamente incluido Cuba, fuera, o sea, para intentar ayudarlos, y se tendría que ser el representante número uno a nivel internacional y facilitarles las cosas a todos los países. Así que eso ha vuelto a crear una Secretaría General Iberoamericana, Secretaría de Estado para Iberoamérica. Eso iba a decir, que ha hecho cambios ahora, otra vez el nuevo ministro de Exteriores, el señor Ábalos, que estaba ahí con la Delphi, también la ha quitado el gobierno. Pero ¿y de qué me sirve si luego no eres capaz de... Por acabar con esto, vamos a dejar que Gaby nos cuente un poco qué visión tienen del papel de España en Latinoamérica. ¿Os sentís que de verdad España es un país al que se le puede acudir para pedir ayuda, o estamos siempre a lo nuestro, o depende del gobierno? A ver. Bueno, a ver, pedir ayuda a España, yo creo que no sé exactamente, o sea, ¿cuál sería la pregunta exactamente? Si podemos pedir ayuda. No, por ejemplo, un caso como el de ahora, había una protesta en Cuba
¿Y os Ajá. habéis visto ¿Tú respaldados sientes por el que gobierno de España o por España? ¿Tú sientes que Cuba recibe el apoyo suficiente por parte de España en este ámbito? Ay, entre amigos Bueno, a y ver, contentos. yo pienso que sí, yo pienso que sí, que como quiera que sea, aunque sea gota a gota, se ayuda, ¿no? Sobre todo compartiendo noticias, eso, apoyando los derechos humanos y la libertad que necesitamos, eso, como quiera que sea, es apoyo. Mientras más personas en España apoyen ese... A nivel del los pueblo, guías. yo me refiero a nivel del gobierno actualmente que hay en España. Patricia, que queda caña al gobierno. Y hablamos Bueno, Patri, Pero bueno, yo sí ¿sabes lo que ha yo dicho sí, Gaby? yo quiero, mira, ya no por Cuba, ya hablando de España, creo que el partido izquierda de España debería dejar de comparar, o sea, comparar el socialismo con Cuba, porque Cuba no es socialista ni es comunista. O sea, yo creo que el partido de izquierda debería entender que no pueden comparar más, porque es una dictadura. O sea, si ustedes quieren seguir con la lucha, o sea, si los de izquierdas quieren seguir con la lucha del socialismo comunismo, empiecen primero que todo comparando con países que de verdad son socialistas y comunistas, no con mi país. Mi país no es socialista ni comunista, es una dictadura. Solo se puede comparar con Corea del Norte. Pero es una dictadura comunista, no es una dictadura así. Sí, pero es que ya ni siquiera el sistema de gobierno socialista ni comunista, eso ya no lo es. O sea, el socialismo y el comunismo es lo que hay en Rusia y en China. Lo que nosotros tenemos es no sé qué es, no sé, socialismo pobre, o sea, no sé, pobreza para todos, no sé, que todo se queda del gobierno. En verdad eso es el comunismo. Todos son iguales, pero esa es la miseria. El gobierno de nosotros es lo que se queda con todos los beneficios, o sea, es que no tenemos nada. No, yo se entiendo. A ver, Gaby intenta decir que a nivel un poco de la población española que sí que sentís ese respaldo, sobre todo por el tema de Internet que os comentaba, a la hora de compartir noticias, pero bueno, y los gobiernos siempre muy mejorables. Julio, ¿te quedas con ganas de algo, de estas reflexiones españolas? Yo me quedo con el aspecto de que hay que llamar a las cosas como al pan pan y al vino vino. Lo que ocurre en Cuba es una dictadura de libro. Lo que ocurre es que no hay libertad. Lo que ocurre es que no se respetan los derechos humanos. Los pactos internacionales en materia de derechos humanos más básicos no se respetan, ni los han ratificado. Con eso ya decimos todo. Con lo cual, a los cubanos les esperan unas décadas todavía de sufrimiento y diréis, pero es que va a caer, va a haber un cambio de régimen. No, porque inmediatamente se ha activado la represión. Y si hay mucha represión y con mucha violencia se calman las protestas y se mete miedo a la gente lo que no quiere perder en el último punto es su vida. Entonces, si amedrentas a la gente para que no salga a la calle, pues ganarás unos años más, pero habrá un momento en que el verdugo pierda su oportunidad de seguir subido en el cadalso. Entonces, habrá un momento en que más y más la gente se echa a la calle y la comunidad internacional presione, porque esto no es solamente un embargo de Estados Unidos. Aquí tiene que haber una comunidad internacional que apueste por la libertad y la democracia en Cuba. Bueno, pues nos hemos puesto tareas. ¿Qué dices, Patri? La España representativa. No, claro, a ver. Bueno, nos hemos puesto tareas aquí a todos, empezando por España también, para apoyar al conflicto cubano que estáis viviendo. Muchas gracias, Gaby, sobre todo, por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Tienes una visita pendiente a Toledo. Cuando venga Patricia, te vas en el avión con ella y te damos una vuelta por aquí, ¿eh? ¿Por qué no lo conoces, Toledo? No, me gustaría, Patri. Así que... Queda Estamos pendiente. a 2 horas y media. Nada, estamos en nada. Como buena toledaneante ya tienes una visita pendiente. Gracias, Julio, como siempre. Patri, cuidaros. Vosotros. Nos vemos pronto. Que va el verano avanzando. Adiós. Hasta luego. Lo aplaudo, pero sí que es hemos verdad fallado que en el todos sentido los de partidos sí que no han haber intentado trabajado, haber seguido buscar un trabajando candidato juntos, fuerte en todo el partido. como por ejemplo si hubiéramos Y, ido